corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz, eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Apreciados amigos y querida familia de la fe, sean bienvenidos en esta mañana a nuestra celebración dominical, deseando en nuestro corazón que estén todos bien de salud y que en esta mañana juntos podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. La palabra nos dice en el Salmo 98, dice un título: Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Podemos ver cómo el Salmo, o la palabra de Dios mejor, nos invita a cantar un cántico nuevo a nuestro Dios, un canto que salga de nuestro corazón, que le exaltemos, que le alabemos con nuestra garganta, con nuestra voz, que estemos alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, sabiendo que el mejor instrumento que tenemos y que Él nos ha dado es nuestra voz. Así que preparémonos para glorificar a nuestro Dios con este tiempo de alabanza y de adoración, y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por cada vida y cada corazón que se dispone en esta mañana para que juntos podamos tener esta celebración dominical y glorificar y exaltar tu santo y precioso nombre. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y nos unas en ese mismo Espíritu para poder alabarte y bendecirte en esta mañana, porque solamente tú eres digno de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que podamos disfrutar este tiempo de alabanza y podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Y recuerde, Comunife en casa, más unidos que nunca. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar
porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar para el Rey de Gloria. Él es digno, Él es Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Aleluya, amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar para el Rey, vamos a alabarle, a bendecirle. Vamos a cantar. Levanta tu voz, levanta tus manos, alábale. Él es el Rey, Él vive, Él está sentado en su trono, pero se levanta para escucharnos, se levanta para vernos, para mirar cómo le alabamos, cómo exaltamos su glorioso nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Una vez más, digámosle. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre, glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios, el nombre del Rey de Gloria. En el nombre del Señor, hoy levantamos nuestra alabanza delante de su santo trono. Hoy levantamos nuestra adoración y nuestra exaltación al Rey, porque solamente Él es digno de ser alabado, solamente Él es digno de ser exaltado y de ser glorificado. Por eso, Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, todo nuestro ser rendido en adoración, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad.
reconociendo, Señor, tu infinito amor por toda nuestra nación, por nuestras vidas, por nuestras familias, reconociendo que tu amor es grande. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos y levantamos, Señor, esta ofrenda de alabanza delante de tu santo trono. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Salmo 46, versículo 1. Esta versión, la palabra de Dios para todos, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Claro, habrá momentos difíciles, pero mira la promesa. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aleluya. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Yo no sé cuál sea tu dificultad, pero yo sí sé de las dificultades de nuestra nación, de nuestra gente hoy en día. Pero Dios nos promete, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Y dice: por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. No temeremos. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Vamos a declararlo en esta hora. Amén. Que la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré. Tú mi refugio, dile. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Aleluya. Yo me alegré con aquellos que me dijeron: venid y subamos a la casa del Señor. Él nos enseñará sus caminos y por sus sendas andaremos. De Sión saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. Aleluya. Por eso no temeremos. Dios es nuestro refugio. Dios nuestra fortaleza. La tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio,
cantaré y danzaré, y yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, ¡Aleluya! Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro ayudador. De ti, Señor, viene nuestro socorro. De ti viene la ayuda para Colombia. De ti, Señor, viene nuestro auxilio. Oh sí, solamente de ti, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra torre fuerte. Por eso no temeremos, no temeremos. No importa lo que suceda, nosotros estamos seguros. Y hoy declaramos esta palabra sobre Colombia. Hoy declaramos esta palabra sobre nuestra nación, porque el caos ha querido venir, el caos ha querido venir a Colombia, pero nosotros hoy vamos a declarar que el Señor, Dios Todopoderoso, es refugio de Colombia, es la fortaleza de Colombia, que Colombia está segura en el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, soberano sobre toda la creación. Por eso en esta mañana le alabamos y por eso en esta mañana lo declaramos en el nombre de Jesús. Tú, nuestro refugio. tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, y yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y danzaré, yo me alegraré en ti. Aleluya. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Bendice el nombre del Señor, alábale y exáltale, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey. Aleluya. Él es el Rey. Él es el Rey. Él reina con poder y con autoridad. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios. Así. Sí, sí. Vamos a declarar como hijos de Dios. Como hijos de Dios, vamos a declarar esta palabra sobre nuestra nación. Como colombianos, vamos a declarar esta palabra. Vamos a enviar este cántico. Vamos a enviar esta canción por toda nuestra nación. Señor, enviamos este cántico como colombianos sobre toda nuestra amada nación, sobre nuestra patria amada. Hoy enviamos este cántico. Como colombianos hoy declaramos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Por eso las fuerzas del mal no prevalecerán, no podrán prevalecer. Las fuerzas del mal no prevalecen sobre Colombia, porque mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros. Él es el poderoso, Él es el Rey de gloria, el que vive para siempre, el que reina con poder y con autoridad. Por eso levantamos su nombre en esta mañana y le damos honor y gloria al Rey. Levantamos nuestra voz para adorarle. Levantamos nuestra voz para bendecir el nombre del Señor de señores.
Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! Declarémoslo juntos. Exaltemos el nombre del Rey. Proclamémosle. Bendigámosle. ¡Aleluya! Porque mientras le adoramos, Él obra con poder. Mientras le exaltamos, Dios se mueve sobre este país. Él se mueve sobre nuestra nación, poderoso, grande y maravilloso Rey, majestuoso, eterno, santo y digno Rey. No hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Rey de gloria. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Dios. Glorioso, majestuoso, alto y sublime. ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Rey? No hay nadie como Él. Por eso le alabamos y cantamos y levantamos nuestro corazón y le decimos que lo amamos y que Él es grande Rey y que en Él estamos seguros, en Él estamos confiados, porque Él es poderoso para guardarnos. Él es poderoso para guardarnos, Él es poderoso para cuidarnos. Aleluya, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hasta aquí Dios nos ha traído y Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar. Estamos en su mano estamos seguros, confiados. Aleluya, maravilloso Rey, te adoramos Rey. Poderoso y grande y digno y fiel. No hay nadie como Él. Aleluya. Grande y maravilloso. Aleluya. Que lo declaren todas las hermanas juntas. Es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso. Una vez más, hermanas, una vez más. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso. Ahora nosotros, los hombres, declaremos. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios. Toda la iglesia unida dice: Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es. amén. Aleluya, alábale. Aplaude el nombre del Rey. Allá en tu casa, vamos. Levanta
alabanza y de gloria para el Rey. Bendigamos juntos al Todopoderoso. Él es digno y fiel. Amén. Aleluya. Qué bueno haber podido compartir este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios y poder juntos glorificarle y exaltarle. Ahora queremos también bendecir a los que siembran en la obra del Señor, a los que siembran en el reino de Dios, sabiendo que de Él cosecharán la bendición que tanto anhelamos y tanto esperamos. Quiero compartirles hoy en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, en los versículos del 41 al 44, donde nos habla acerca de la ofrenda de la viuda. Y dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Allí podemos ver cómo el Señor Jesús exalta a aquella mujer que de su pobreza echó todo lo que tenía, porque dice la palabra que tenía 2 blancas que equivalían a un cuadrante, y la mujer no tomó una y echó otra, sino que le entregó ambas. Tal vez era todo lo que tenía, pero ella confiaba plenamente en Dios. De la misma manera, yo sé que cada uno de ustedes, cuando dan sus diezmos, sus ofrendas, están confiando plenamente en Dios y están entendiendo en su corazón que están sembrando en el reino para glorificar a Dios, pero también sabiendo que de la mano del Señor viene toda bendición y toda abundancia para nosotros, sus hijos. Padre, yo bendigo cada vida, así como el Señor Jesús exaltó a esta mujer viuda que echó 2 blancas, y yo exalto también la confianza, la fidelidad y el corazón disponible para darte a ti, oh Dios, de cada uno de tus hijos de nuestra congregación, aquellos que siembran generosamente, sabiendo que de ti recibirán la bendición porque están sembrando en tu reino. Y todo lo que sembremos cosecharemos, dice la palabra, porque Dios no puede ser burlado. De la misma manera vamos a cegar la abundante bendición que viene de la mano de Dios. Yo bendigo, Padre, en esta mañana y declaro sobre cada vida cielos abiertos en el nombre del Señor Jesús, bendiciendo los trabajos, las labores, bendiciendo toda obra de sus manos, declarando la bendición no solamente sobre sus vidas, sino sobre sus generaciones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También quiero recordarles que las células online estamos los martes, los miércoles, los jueves tenemos liderazgo cada 15 días, los viernes aquellos que están inscritos en la escuela Mahanaim. Para recordarles, estamos en un tiempo de recibir, de aprender, pero también de crecer juntos en medio de la escuela. Y los sábados la célula presencial, que también está abierta para que podamos compartir juntos. Y recuerden, cada mañana también el devocional del día, para crecer más en la palabra de Dios, pero también para reflexionar un poco acerca de nosotros. De lunes a sábado estamos enviándoles el devocional para que reciban la palabra de Dios y podamos ser edificados en ella. También bendecir cada vida por el cuidado que tengan, declarar sobre sus vidas la protección de Dios, la palabra que dice que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y en Él está guardada nuestra vida. Así que les bendigo y les invito ahora para que juntos compartamos la palabra de Dios en esta mañana, y el tema que les quiero compartir lo he titulado Venciendo el Miedo. Quédense con nosotros y recuerden, Comunife en casa, más unidos que nunca. Nuestro tema para hoy, como les decía anteriormente, venciendo el miedo. ¿Y por qué quiero compartir sobre este tema? Porque a través de todos los acontecimientos que estamos viviendo en esta época, viene la pandemia, el COVID,
y también ahora estas marchas que se están haciendo, ese paro nacional en el cual hay mucha gente involucrada, pero también las noticias que nos llegan del exterior acerca de lo que está sucediendo en Israel y todos estos acontecimientos que estamos viviendo. Estamos viendo una época muy convulsionada, una época muy movida en cuanto a situaciones, en cuanto a circunstancias, enfermedades y también ahora esta guerra mediática que está sucediendo allí en el Medio Oriente. Y todo esto trae miedo al corazón de las personas, seamos creyentes o no, esto produce miedo, ciertos miedos que incluso pueden paralizarnos. Pero ¿por qué sentimos miedo? Es una pregunta que podemos hacernos. Necesitamos saber que el miedo es tan antiguo como la raza humana. Ha estado en el ser humano casi desde el principio. ¿Y por qué digo que casi desde el principio? Porque Dios en su plan original para el hombre no tenía el miedo en el ser humano. Este miedo viene al hombre después de la caída, después del pecado. El ser humano comenzó a tener miedo. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10. Y dice la palabra: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos allí la primer palabra de lo que estamos hablando, que es pronunciada por Adán. Adán, cuando ve que Dios viene al huerto, cuando Dios lo está llamando y le dice: ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. El que no entendió la pregunta fue Adán. Mira la posición en la que te encuentras. ¿Y qué dice Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Allí, a través del pecado de Adán y Eva, vino ese miedo al ser humano. Pero, ¿qué es el miedo? Es una alteración del ánimo que produce angustia ante el peligro real o imaginario y puede ser también un mecanismo de defensa el cual nos puede librar de peligros reales. Entonces, podemos decir que el miedo no es malo en sí mismo, podemos decirlo. Cuando actúa a nuestro favor, el miedo no es malo, pero es muy dañino cuando no nos permite disfrutar de la vida que Dios nos dio y diseñó para cada uno de nosotros. Este miedo que nos paraliza es del que quiero compartirles hoy, es del que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque debido a la situación que estamos viviendo, nuestro país, hay un miedo que no deja avanzar, que nos intimida, hay un miedo que nos amedranta, pero que nada tiene ni debe tener en nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque debemos comprender que Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, que Dios es el que nos guarda y Él no quiere que sus hijos permanezcamos llenos de miedo, llenos de temores, sino que seamos liberados por Él. David lo declaró en el Salmo 27, en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Miremos la certeza que tenía el rey David. Está nombrando a Dios y lo primero que dice es que Él es su luz y su salvación. No sabemos en qué tiempo de la vida de David escribió este salmo. Puede ser cuando no había llegado aún al trono y estaba siendo perseguido por Saúl, cuando se encontraba escondido en las cuevas y allí tenía mucho temor, mucho miedo, pero él decía, él contrarrestaba ese miedo declarando: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero también se puede creer que este salmo lo escribió ya cuando estaba anciano y cuando ya había dejado su trono a Salomón, y escribió eso como recordando la vivencia de toda su vida. Y por eso decía: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y no importa la edad que tengamos, lo importante es que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Allí vemos en este salmo una declaración de victoria en medio de la prueba. Aquí David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar.
o nada malo puede pasarnos a nosotros, y que lo malo se vuelve bueno para los hijos de Dios. Qué interesante comprender esto. Lo que es malo, Dios lo puede volver para bien, como nos dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez en un comienzo podemos pensar que son malas para nosotros, pero si empezamos a declarar la palabra de Dios, si empezamos a confiar en Dios plenamente, sabemos que Él va a transformar esa dificultad, esa angustia, ese miedo en victoria y en bendición para nuestra vida. Y entrando en materia, podemos entonces mirar cómo vencer el miedo. Y voy a hablar de 3 puntos específicos, si el tiempo nos los permite, creo que sí, acerca de cómo vencer el miedo. Número 1, con la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, esta se vuelve un antídoto contra el miedo, porque allí están las promesas de Dios para sus hijos. Si nosotros tomamos la palabra como el manual de nuestra vida, recordemos que Dios la estableció para que la leamos, para que nosotros podamos tomarla y comerla. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que nos alimenta, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra alma, que nos vivifica, que nos fortalece. Cuando declaramos el Padre Nuestro y decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, muchas veces pensamos en la comida material, en el alimento material, pero también debemos pensar en la palabra de Dios. El pan nuestro es la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, la palabra se vuelve un antídoto contra el miedo, porque las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Y esto nos transmite paz, nos transmite esperanza, nos transmite fe, nos transmite valor, pero también autoridad a cada uno. Y sirve para contrarrestar ese miedo que muchas veces viene para paralizarnos o para estancarnos en un momento. Y a cada uno de nosotros nos sirve la palabra para poder despercudir nuestra mente de todo miedo y de todo temor que las circunstancias a nuestro alrededor nos afecten. Muchas personas creyentes les escucho decir: ay, es que tengo un resfriado, es que no sé qué tal que sea COVID. O sea, no podemos estar llamando la enfermedad. Debemos estar declarando la palabra, contrarrestando el miedo que nos produce esta enfermedad, esta pandemia que se ha vuelto algo interminable. Aún a pesar de que la gente se ha vacunado todavía, vemos cómo han aumentado los casos, pero esto depende también de nosotros mismos, de la manera como nos cuidamos, de la manera como estamos viviendo esta pandemia. Mucha gente no cree, eso es mentira. Pero, ¿qué sucede? He sabido de personas que han dicho que eso es una mentira, que eso no existe, y hoy en día no están con nosotros, ya han fallecido. Entonces no es tampoco declarar, porque la fe no niega las cosas. La fe habla la palabra de Dios para contrarrestar el miedo que sintamos por las circunstancias o las situaciones o la angustia que nos den. Entonces, debemos recordar que cada una de estas palabras que declaré, la paz, la esperanza, la fe, el valor, la autoridad, sirve para contrarrestar ese miedo y quita la angustia y el temor de nuestro corazón. Hay una palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 1, que Dios le declaró a Abraham. Y Dios estaba allí con Abraham y le está declarando esta palabra para que confíe. Y es lo mismo para nosotros hoy, para que confiemos en Dios, porque Dios está dando una promesa de su hijo Abraham y le está diciendo que no tenga miedo. En el capítulo 15, versículo 1 de Génesis dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vemos lo que lo que Dios le está diciendo a Abraham. Allí está Dios hablando con Abraham y le dice que Él
es su escudo, que no tenga temor, y que ese escudo es una protección de parte de Dios, no solamente para Abraham, es tomar la palabra para nosotros también y declararla en nuestra vida, y de esta manera echaremos el miedo fuera de nuestra vida. Por eso les digo, con la palabra de Dios declarada en nuestra boca, la palabra se vuelve una espada. Mucha gente cree que el libro es la espada. No, la palabra se hace espada cuando la declaramos. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante como espada. Pero ¿cuándo se vuelve espada? Cuando la declaramos, cuando estamos confesándola y no estamos confesando lo que vemos o la enfermedad o las circunstancias. No. Y Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo, no temas. Y tu galardón será grande sobremanera. O sea, Dios trae una bendición abundante para los que confiamos en Él, para los que declaramos la palabra y estamos creyendo plenamente que Él puede hacer las cosas para nosotros, poner todo a nuestro favor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 27, dice la palabra del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Mire, el Señor está allí a través de la palabra para darnos aliento, para sostenernos, para sustentarnos. Y dice la palabra que enseguida Jesús les habló. La palabra nos habla, la palabra nos lleva a entender y comprender las promesas de Dios para nuestra vida, para que ahuyentemos ese miedo que sentimos. Allí los discípulos estaban amedrentados, estaban asustados, estaban temerosos, llenos de miedo. ¿Y quién no? En medio del mar, en la oscuridad, en un mover de esa barca, aunque eran hombres de mar, aunque eran hombres pescadores, pero había miedo en sus corazones. Y Jesús estaba allí, el Señor Jesús nunca los dejó y estaba con ellos. Y les dice, no teman, soy yo, no temáis, tengan ánimo. Y es lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo, que cobremos ánimo, que no tengamos temor, porque Él es el yo soy, el todopoderoso, el eterno, el soberano de todas las naciones, el nombre que es por encima de todo nombre. Dice la palabra en Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre esta pandemia, sobre esta situación, sobre esta crisis. El nombre de Jesús está por encima de todo lo que se nombra en la tierra, porque Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, no tengamos temor, no tengamos miedo, más bien confiemos plenamente en lo que Dios quiere hacer por nosotros. Miremos el libro de Deuteronomio en el capítulo 31, en el versículo 6. Dice la palabra, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor nos está llamando, nuestro Padre amado es el que está hablando aquí, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Tal vez estas turbas, estos jóvenes, estas personas que han salido a marchar, a dañar, a prorrumpir contra la paz de muchas personas, ha causado miedo en el corazón de muchos, ha causado temor, y cuando los vemos de pronto eso nos atemoriza, pero el Señor dice que no tengamos temor, que no tengamos miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Es una palabra de promesa, de compañía de Dios, de estar con nosotros para siempre y por siempre. Entonces no tengamos temor. Declaremos esas palabras y empecemos a ahuyentar el miedo, a vencer el miedo con la palabra de Dios. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creemos la palabra que dice en el Antiguo Testamento de Dios y la tomamos también para nosotros. Debemos también creer en la palabra que Jesucristo mismo, que en el Nuevo Testamento nos habla a Él. Y le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, o sea, no debemos tener miedo en nuestro corazón.
Si creemos en Dios, creamos también en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual prometió también ahí en Mateo 28:20 que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Muchas personas pueden decir, pero eso era para los discípulos. No, esa palabra es viva y es eficaz. O sea, es una palabra de un constante presente para todas las edades, para todos los tiempos y para todas las culturas. Cuando confiamos en Dios, cuando le creemos a Él, cuando le aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, podemos tomar la palabra y declararla, porque esa palabra se hace vida en cada uno de nosotros. Número 2, sometiendo nuestros pensamientos a Dios. Qué tremendo nuestros pensamientos. Nos vuelan rápidamente, se dispersan, pero Dios quiere que esos pensamientos los sometamos a Él. Muchos de nuestros miedos son de nuestra imaginación, que es lo peor. Nos imaginamos cosas y muchas veces vienen porque miramos o escuchamos cosas que nos atemorizan. Por ejemplo, películas de terror. O muchas veces nos pasamos escuchando noticias malinformadas o noticias distorsionadas y eso crea en nuestra vida temores, crea fantasmas que no existen en realidad y ese miedo lo trae a nuestra mente y lo pone y lo activa y necesitamos entender lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 10, en el versículo 24, en la primera parte del versículo dice la palabra del Señor: lo que el impío teme, eso le vendrá. Recordemos que no somos impíos, somos hijos de Dios. Y dice la palabra en la primera parte, lo que el impío teme, eso le vendrá. Hay otra porción de la palabra, dice que lo que más temía, eso está en Job, que lo que más temía, eso me sobrevino. Y a veces nosotros mismos atraemos con nuestros temores y esos fantasmas que recorren nuestra mente y que se lo pasan allí debido a que nosotros vivimos viendo cosas que no convienen, ¿sí? A través de esas películas de terror o espantos o cosas que a veces la gente le gusta. No sé por qué les gusta mirar eso si después no pueden dormir del mismo miedo, porque ven sombras, porque ven fantasmas, porque ven cosas, y es por esa mente que la han contaminado. Recordemos que nuestros ojos son las ventanas del alma y no podemos contaminar nuestro cuerpo, porque por nuestros ojos debe haber luz y debemos estar mejor mirando cosas que nos edifiquen, que nos ayuden, que nos den alegría, que nos den. No estoy diciendo solamente ahora concentremos todo en mirar solo la Biblia, solo los cristianos, solo películas de Dios. No, podemos ver películas que traigan gozo a nuestro corazón, películas que sean tiernas, o sea, cosas que no vengan a dañar nuestra alma, porque por medio de esas vienen los temores infundados a nuestra vida, fantasmas que no existen y los tenemos solamente en nuestra mente, y cuando se oscurece todo y cuando nos despertamos en mitad de la noche, empezamos a ver sombras y cosas que en realidad no están, pero que en nuestra mente las produce por aquello que hemos visto, por aquello que hemos oído, y viene mal informado a nuestra alma, y eso hace que produzca en nuestra mente cosas inexistentes que causan temor en nosotros, que nuestra mente se encarga de alimentar. Pero ¿cómo contrarrestar esto? Llenando nuestra mente con los pensamientos correctos y sometiéndolos a los propósitos, a los planes y a las enseñanzas de Dios. Esto debe traer a nuestra vida paz, debe traer a nuestra vida gozo cuando leemos la palabra, cuando escuchamos alabanzas de Dios. Cuando estamos con Dios debemos tener esa satisfacción de recibir todo aquello que Dios trae para nuestra vida. En Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el apóstol Pablo está queriendo transformar totalmente esa mente contaminada que traíamos del mundo a una mente como hijos de Dios.
Y por eso empieza a decir, todo lo que es verdadero. No escuchemos mentiras para poder creer en eso, porque son mentiras. Pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en las virtudes de las personas. Y también dice en lo digno de alabanza, en nuestro Dios que es digno de suprema alabanza y adoración. Pensemos en eso. ¿Y esto qué traerá? Gozo a nuestro corazón, transformación a nuestra mente, y podremos tener una vida transformada por el poder del amor de Cristo. Luego el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 5, nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante entender esta porción de la palabra. Dice ahí el apóstol Pablo, derribando argumentos. Hay tantos argumentos que se han levantado en este tiempo, que la vacuna es esto, que la vacuna no sirve, que la vacuna sí sirve, y llegan a nuestra vida y nos llenan de miedo, de temores. Es otro temor que está viniendo a las personas. Ahora es el temor de la vacuna. Primero porque necesitamos la vacuna, ahora porque llegó, me la aplico, no me la aplico. Y me llaman a veces para preguntarme, y yo les digo, tome usted la decisión. ¿Por qué lo digo? Porque es decisión de cada uno, allá con el Señor orando. Yo le puedo decir, colóquesela, pero usted dice, ¿yo por qué? O puedo decir, no se la coloque, usted dice, pero yo quiero. Entonces, allí en la mente hay muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo ahí en Corintios, derribando esos argumentos, pero también toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué estamos viendo? Gente altiva que se está levantando contra el mismo Dios, que está poniendo su corazón por encima de Dios. Pues las cosas están menospreciando a Dios. Y dice que llevando toda esa altivez que se levanta derribándola contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo fue el supremo obediente. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si llevamos nuestra obediencia a Él, tendremos esa obediencia perfecta que Él tuvo, porque Él nos va a enseñar esa obediencia a través de la comunión con Él, a través de tener esa relación de conocer la vida del Señor Jesús. Va a traer obediencia también a nosotros, y debemos llevar nuestro pensamiento a esa obediencia, pensar en que Él fue obediente, pensar en lo que Él declaró, en lo que Él dijo, en lo que Él hizo, y de esa manera podremos vivir también nosotros alejados del temor por medio de la palabra de Dios, pero también por medio de tener una vida, como les decía allí, sometiendo esos pensamientos a nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, actuemos en fe. Y puede decir, ¿y cómo es eso? Pues debemos actuar en contra de lo que vemos que nos va a atemorizar, y creyendo con lo que Dios nos ha dicho y afirmándonos en eso. Muchos de los personajes de la Biblia tuvieron temor, miedo. Los discípulos, cada vez que se encontraban en medio del mar y se levantaba una tormenta, aún cuando el Señor Jesús estaba con ellos allí durmiendo, poniendo su cabeza sobre un cabezal de allí del barco, estaba durmiendo, descansando, y se levantó esa tempestad, y los discípulos tuvieron miedo y le dijeron, Señor, ¿no temes que perecemos? Y el Señor Jesús se levantó en esa paz y calmó el viento y calmó las aguas, y todo pasó y se hizo gran bonanza. ¿Y por qué dudan, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen temor? No podemos tener poca fe. Debemos alimentar nuestra fe con la palabra, pero también con pasos firmes de creerle a Dios. Todo en nuestro cuerpo, ¿cómo se puede un músculo fortalecer? Ejercitándolo. ¿Cómo fortalecemos nuestra vida espiritual? Orando, leyendo la palabra. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Creyendo. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor Jesús dijo, no. Cada uno tiene una medida de fe que debe personalmente aumentarla creyendo. Porque si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le diría a ese monte, quítate y arrójate al mar, y lo haría. El Señor está hablando en fe. Y es la misma fe que debemos tener nosotros. Algo que tiene el miedo
es que quiere paralizarnos y desenfocarnos. Por esto es necesario que nuestra fe no falte y tengamos una visión clara sobre el Señor Jesús y saber quién es Él. Cuando sabemos quién es el Señor Jesús, quién es Dios, en quién hemos creído y quién es el Espíritu Santo para nuestra vida, podremos entonces empezar a contrarrestar ese miedo que viene a nosotros. Y el Señor dijo que nuestra fe no faltara cuando Él vuelva a la tierra. Pero debemos tener una visión clara sobre el Señor Jesús y saber quién es Él. Cuando los discípulos estaban en medio del mar y Jesús llegó, los discípulos se llenaron de miedo y este miedo no les dejó ver claramente. ¿Por qué? Porque el temor paraliza y nos quita la visión, nos desenfoca. El temor, el miedo desenfoca nuestra visión. Por esto la necesidad de mantener nuestros ojos en el Señor Jesús. La palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, la primera parte, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí está la clave. Poner nuestra mirada en el Señor para no desenfocarnos, para no perder de vista la fe que Él tenía y es la fe que Él quiere que nosotros tengamos. No apartemos la mirada de Él, porque muchas veces podemos estar poniendo la mirada en otras cosas y no en el Señor, y esto nos desenfoca. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, el Señor Jesús lo tomó por la mano. Cuando Pedro gritó y pidió auxilio, el Señor vino. ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Porque se desenfocó. Cuando Pedro tenía su mirada puesta en el Señor Jesús, él se mantuvo caminando sobre el mar. O sea, él estaba caminando en fe sobre las aguas. Ningún hombre lo había hecho. Ningún hombre lo ha hecho después. Pedro lo estaba haciendo. Estaba caminando porque tenía la mirada puesta en Jesús. Pero luego la palabra nos dice que Pedro, mirando las fuertes olas, el viento y la tempestad, empezó a hundirse. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando desenfocó la mirada de Jesús, cuando quitó la mirada del Señor para mirar las circunstancias. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos quitar la mirada de Jesús y ponerla en las circunstancias, porque las circunstancias nos van a atemorizar como a Pedro y nos podemos hundir en ese miedo. Nos podemos perder la dirección que debemos llevar. Entonces, no enfocarnos en el Señor y no en las circunstancias. Y también, después de que el Señor subió a la barca, instó a todos a no ser hombres de poca fe. Qué importante es tomar el enfoque para estos días. Enfocarnos nuevamente en el Señor, sabiendo lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 28, la primera parte dice la palabra: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Miren lo que el apóstol está escribiendo allí. Porque en Él, en el Señor, ¿qué hacemos? Vivimos, nos movemos y somos. ¿Por qué? Porque Él nos llamó linaje suyo. Y es ahí donde debemos entender. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Qué interesante lo que el apóstol está diciendo allí. Por medio de Jesús es que vivimos esta vida que tenemos, es que nos movemos en esta vida en que estamos, pero también es que somos ese linaje escogido por Él. Recordemos siempre las promesas de Dios, declarémoslas y memoricémoslas, pues de esta manera el miedo huirá de nosotros. Entonces, 3 cosas que debemos hacer: declarar la palabra, memorizarla, pero también recordar cada promesa. Y si no la recordamos, vayamos a la Biblia. Si no la hemos memorizado, vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y empecemos a buscarlas y declarémoslas, escribámoslas y mantengámoslas en nosotros. Entonces, necesitamos comprender
que hay que enfocarnos en el Señor, que hay que comprender. Número 1, vencemos el miedo con la palabra de Dios. Número 2, sometiendo nuestros pensamientos a Dios. Y número 3, actuando en fe. Y para terminar, declaremos al profeta Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10. Y quiero que lo hagamos juntos, allí desde su casa, donde está viéndonos en este momento, declaremos esta palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hasta aquí hemos llegado con nuestro tema. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Que esta palabra nos lleve a echar todo miedo fuera de nuestra vida, como les decía, a vencer ese miedo que nos acobarda, que a veces no nos permite fluir en las cosas de Dios o avanzar en el propósito. Así que les invito para que puedan compartir también esta palabra y puedan leerla, recibirla, volverla a mirar nuevamente y declarar la palabra de Dios, porque cuando nosotros como hijos de Dios declaramos este manual de vida, todo temor, todo miedo huirá de nosotros y vendrá la paz, el gozo y la salvación a nosotros. Padre, te doy gracias por cada uno de aquellos que están delante de su televisor, celular o computador mirando este programa y los que nos verán después cuando lo vuelvan a sintonizar y a revisar. Gracias por cada vida y cada corazón que se dispone para recibir tu palabra. Gracias por nuestra congregación Comunife Socorro. Les bendigo con toda bendición. Declaro sobre ustedes la gracia, el favor de Dios y declaro que el Espíritu Santo está en medio de nosotros para fortalecernos y para echar todo temor de nuestras vidas. Llenémonos cada día del amor de Dios, recordando que el amor de Dios echa fuera todo temor. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga, que pasen un resto de día lleno de bendiciones. Eres mi paz.
ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi paz. Shalom, Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado